Bienvenidos gente a una nueva video reacción. Estoy súper emocionado porque como pueden ver en el título, hoy vamos a hacer una video reacción al asesino más famoso de Argentina, el petizo orejudo, Cayetano Santos Godino. Pues básicamente un asesino que desde temprana edad empezó a asesinar gente en la ciudad de Buenos Aires, el asesino más famoso de todo Argentina, el petizo orejudo. La verdad es que pues es un caso bastante turbio, un caso bastante interesante, sobre todo si te gusta todo este tema de asesinos seriales. Así que pues nada, vamos a reaccionar a este video donde vamos a descubrir la historia del petizo orejudo, el asesino más famoso de Argentina. La verdad es que estoy súper emocionado porque me encanta todo este tema de asesinos seriales. Y pues nada, simplemente lo que les quería decir es que antes de comenzar, en la descripción de este video les dejo las redes sociales de Dinosaur Brox, que es el canal donde vamos a reaccionar a la historia del petizo orejudo. Les dejo todas sus redes sociales en la descripción y todos los créditos de este video a Dinosaur Brox, que es la youtuber propietaria de este contenido. Yo siempre pues dejo las redes sociales en la descripción para dejar los créditos al youtuber correspondiente, porque yo simplemente utilizo este material para hacer una video reacción. Así que comencemos con el caso del petizo orejudo, que si no mal me equivoco pues es el primer caso o de los primeros casos de niños asesinos. Él era Cayetano Santos Godino, más conocido como el petizo orejudo. Nació el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina. Fiore Godino y Lucía Ruffo eran sus padres. Fueron una de las tantas familias inmigrantes que llegaban a la Argentina a fines del siglo XIX. Ellos provenían de Italia y en Buenos Aires vivían en un conventillo con otros tantos inmigrantes. Para hablar de la infancia de Godino solamente la podemos describir como terrible y nefasta. Lamentablemente, aunque la familia llegó a este país para buscar un mejor futuro, nunca pudo. Se volvió con el tiempo cada vez más difícil salir de esa pobreza porque cada vez tenían más hijos. Ellos habían llegado con esperanzas de un futuro mejor, con una sola hija, con tal vez tener algún que otro hijo más, y terminaron teniendo 10 niños, de los cuales uno era Cayetano Santos. Además de ser numerosa, la familia también era bastante violenta. El petizo orejudo recibía golpes de su padre diariamente y también de uno de sus hermanos. Su madre además lo excluyó completamente de su vida, lo cual, sumado a la cantidad de hermanos que tenía, creaba la sensación de querer llamar la atención todo el tiempo, de cualquier forma. Pero por cada mal comportamiento que él tenía para llamar la atención, su padre lo golpeaba cada vez más fuerte. Hasta ese punto se podría decir que él era tan solo víctima de sus circunstancias. Sin embargo, comenzó a mostrar actitudes que representaban que él tenía algo malo dentro, algo que iba más allá de sentirse solo. Y es que si hablamos de la psicología de un criminal, o en este caso de un asesino, quiero decir que yo no soy ningún experto en psicología ni nada de eso, pero bueno, si llegamos más o menos a una conclusión de lo que puede estar pasando psicológicamente en la mente de un niño para empezar a asesinar a personas a los 7 años, llegamos a un punto psicológico muy fuerte. Probablemente Cayetano Santos Godino, por el maltrato que su padre ejercía contra él, empezó a generar un trauma o algo parecido, porque su padre lo golpeaba, como lo mencionan aquí, y aparte yo creo que también fue bastante fuerte o bastante duro
para el niño enterarse de que su padre tenía sífilis, que es una enfermedad bastante fea tener sífilis. Entonces aquí tenemos un factor bastante importante y por eso es que podemos estar diciendo que Cayetano dos Santos estaba generando estos comportamientos que forman poco a poco a un asesino serial. Todo esto viene por el maltrato de su padre, que su padre ejercía contra Cayetano, o en este caso el petizo orejudo. Esto si lo hablamos desde la parte psicológica, que bueno, yo sé un poquito de psicología, solamente lo básico, pero más o menos me hago una idea de lo que puede ser este maltrato de parte del padre de Cayetano hacia Cayetano, lo cual probablemente generó un trauma, y ese trauma degeneró probablemente que después se convirtiera en un asesino serial. Su nacimiento tampoco fue muy bueno que digamos. Su padre, antes de tenerlo, contrajo sífilis, lo cual produjo una serie de problemas para Cayetano. Durante sus primeros años de vida estuvo al borde de la muerte varias veces por una enteritis muy grave y no termina ahí. Nació con deformaciones y con el tiempo desarrolló varios problemas mentales. Y con tiempo me refiero a un lapso bastante corto, ya que la mayoría de sus crímenes fueron entre los 7 y 10 años. Debo mencionar también una cosa que hacía que era bastante desagradable y que por alguna razón nadie lo consideró grave en ese momento. Y es que Godino solía agarrar patitos, sacarles la cabeza y dejar sus cuerpos de vuelta en los lagos. Se ve que sus padres lo veían, la gente alrededor lo veía y nadie hacía nada. No sé por qué una persona pensaría que eso es algo normal, pero se ve que pensaban eso. Al menos durante un tiempo pensaron que no era muy raro. La clave del apodo el petizo orejudo y el por qué lo conocen así viene por su apariencia, claramente como pueden ver. Él tenía unas orejas bien grandes que más tarde serían examinadas porque se creía que podían ser el centro de su maldad. Una idea ridícula, sí, pero en su momento fue tan importante que incluso llegaron a operarlo. En 1928, podía ser el objeto de su maldad, es que le operan las orejas, se las recortan. No funcionó. Claramente, él nunca presentó ninguna clase de arrepentimiento hacia sus actos, ni tampoco empatía por las víctimas. Entre las cosas que además hizo sin ningún problema, Cayetano fingió más de una vez tener ataques de epilepsia para zafar de los castigos de su padre y hermano. Los crímenes que Godino cometió pasaron entre los años 1904 y 1908. Como dije antes, entre sus 7 y 10 años. Digamos que su infancia se acaba rápido a los 7 años, ya que a partir de ese momento hacía cosas muy graves. Bueno, pues aquí empezamos a tener datos también importantes, y es que me parece muy relevante que, como pueden ver, el petizo orejudo, pues obviamente digamos que tuvo ciertos traumas que lo llevaron a ser asesino serial, y tiene un comportamiento muy especial que normalmente es una señal de que probablemente después se va a convertir en un asesino. Y es que normalmente los asesinos seriales empiezan matando animales, y esta historia que cuenta en este video de que mataba a patos, de que mataba animales, es algo muy relevante, porque sí, la verdad es que para que un asesino serial se forme como tal, tiene que experimentar, y probablemente Cayetano dos Santos estaba experimentando pensamientos muy feos en su cabeza, y por eso decidió matar animales, que es una señal clara de que tiene algo en la cabeza mal. Entonces, probablemente, si tú tienes un primito o una persona cercana a ti y ves que empieza a matar animales, es una señal de que probablemente tenga un problema psicópata o algo así, un trastorno de personalidad. Y la verdad es que me parece muy relevante este punto, porque sí, muchos asesinos seriales empezaron matando animales
y luego mataron personas. Eso es una realidad y es un punto de inflexión bastante importante, porque aquí empezamos a ver comportamientos que ya señalan, que ya expresan lo que en un futuro Cayetano dos Santos, el petizo orejudo, se va a convertir en el asesino más importante y más famoso de Argentina. Sin embargo, las primeras víctimas no tuvieron resultados fatales, por suerte. Tenían entre 1 y 3 años. El primero que se conoce es Miguel de Paola. Tenía 23 meses de edad. Godino lo engañó para que lo acompañase hasta un terreno baldío donde comenzó a golpearlo repetidas veces en la cabeza. Afortunadamente, y esto es algo que se repite en varias ocasiones, un policía estaba caminando por ahí y vio lo que estaba pasando e intervino inmediatamente. La cosa es que en ese momento no se hizo nada y además piensan que él tenía tan solo 7 años, así que no se podía pensar que de repente lo haría de nuevo. Así que cada niño fue llevado a su respectiva casa y todo el tema quedó ahí, por unos meses. El segundo hecho entonces sucede unos meses después y la víctima esta vez se trataba de una niña llamada Ana Mary, de 18 meses. El modus operandi fue básicamente el mismo. Él la quería engañar para llevársela y golpearla. La llevó engañada a un terreno baldío como la anterior vez y comenzó a golpearla en la cabeza. Esta vez, sin embargo, lo hizo directamente con una piedra y nuevamente la policía que estaba cerca vio la situación y la detuvo. Y esta vez sí se detuvo al petizo, lo llevaron a la comisaría, pero lamentablemente fue liberado la misma noche ya que era demasiado joven. Y es entonces libre y capaz de hacer cualquier cosa. En 1906, a sus 9 años, que Godino comete su primer asesinato. Este caso, sin embargo, fue descubierto mucho más tarde cuando por fin lo declaró, cuando lo confesó, pero se trataba de una niña llamada María Rosa Fase. Tenía tan solo 3 años de edad. Fue lo mismo de antes, pero esta vez mucho peor. Llevó a la niña a un terreno baldío donde en lugar de pegarle simplemente comenzó a estrangularla y luego la enterró viva. Practica el engaño, por eso a los chiquitos siempre le ofrece caramelos o dulces o lo que fuere, los lleva a un lugar descampado donde pueda asegurar la impunidad del hecho criminal, practicar lo que se llaman actos preparatorios para cometer el hecho criminal y finalmente, en algunos casos lo conduce a la muerte y en muchos simplemente el goce radica en generarle lesiones que le produzcan sufrimiento, lo cual habla nuevamente de la perversión. Para esta época, por fin los padres de Godino ya se habían preocupado lo suficiente y su padre decidió directamente ir con la policía a hacer la denuncia para ver si podían corregir a su hijo o hacer algo. Para que se den una idea, les voy a leer la denuncia que hizo. Fiore Godino, italiano de 42 años de edad, con 18 de residencia en el país, casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre 623, enseguida expresó que tenía un hijo llamado Cayetano, argentino, de 9 años y 5 meses, pausa acá, 9 años y 5 meses, el cual es absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos arrojándoles cascotes o injuriándolos, que deseando corregirlo en alguna forma recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera. La policía no lo vio tan grave, pero su padre sabía que Cayetano tenía serios problemas mentales, principalmente porque además de lo que hacía con los patitos y lo que pudo ver el comisario en ese momento, el mismo padre había encontrado en un zapato de su hijo un pájaro muerto, y abajo de su cama había aves muertas escondidas. Claramente Cayetano tenía el objetivo de que sus padres nunca lo descubrieran. Sin embargo, ellos sabían lo que hacía. Recordemos que era tan solo un niño y que claramente, más allá del desinterés de su madre o de los castigos de su padre, ellos podían ver todo lo que estaba pasando. Finalmente lo detuvieron a pedido de su padre y se quedó 2 meses en la cárcel. Por alguna razón pensaban que no haría nada y que como no era tan grave lo que estaba haciendo, no requería mayor tratamiento. Lo peor de todo es que encima de no darle ayuda psicológica, Cayetano no asistió más a la escuela. En principio, antes de ser detenido y puesto en la cárcel, ni siquiera sabía escribir o leer. Es decir, necesitaba la educación y sin embargo, no siguió asistiendo. Lo único que hacía después de salir en libertad era recorrer las calles buscando algo para hacer, algo que quemar o algo para matar. Esto no ayudó en lo más mínimo. De hecho,
A ese punto Cayetano era imposible de detener. A tan corta edad y ya asesinando es una cosa que ha pasado. Tenemos casos de este siglo en los cuales ocurren estas cosas y requieren de tratamiento urgente. No se lo puede simplemente encerrar en la cárcel y esperar que mejore. Dijo que el petizo orejudo no sentía empatía por sus víctimas o no tenía empatía por los demás. Esto puede, digamos, señalar un trastorno psicópata. Normalmente los psicópatas no sienten empatía por los demás, no pueden sentir emociones y eso lo que hace es que se sientan liberados, que se sientan libres y probablemente se creen capaces de hacer todo, hasta de matar gente. Entonces probablemente aquí también tenemos otro punto que es súper importante, porque aquí podemos ver que Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, era un psicópata. Probablemente así era porque, como dice, no sentía empatía por los demás, creía que podía matar a cualquier persona y esto se llama ser un psicópata. Literalmente puede haber muchos trastornos en la cabeza de Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo. Según la psicología puede haber muchos trastornos, pero más o menos yo creo que era un psicópata por la descripción de las acciones que llegó a hacer. Los últimos 2 intentos de asesinato los cometió en 1908. La primera víctima fue Severino González Caló, de 2 años. Godino lo llevó hasta una bodega abandonada en donde intentó ahogarlo en una pileta. Además, intentó taparlo con una madera y por suerte el dueño de la bodega lo vio y lo paró. Obviamente el petizo no dijo que era su culpa, sino que más bien había intentado ayudar al niño y que alguien más lo había dejado ahí. Pero unos días después le quemó los párpados a otro niño llamado Julio Bote. Nuevamente los padres vuelven a entregar a su hijo a la policía para que hagan algo y es llevado a un reformatorio en Marcos Paz, donde pasaría los próximos 3 años. En este lugar él aprendió a leer y a escribir y se tenía esperanzas de que se lo pudiese por fin corregir. Sin embargo, salió peor que nunca. Una vez fuera, él comienza una serie de actos delictivos en 1912, combinando piromanía, intentos de asesinato y asesinatos. La primera víctima fatal fue Arturo La Aurora, un chico de 13 años cuyo cadáver fue descubierto el 26 de enero de ese año. Sin embargo, según los forenses, su muerte había sido un día antes. El cuerpo se encontraba golpeado y con un pedazo de cuerda alrededor del cuello. La siguiente víctima fue Reina Bonita Vainikov, de 5 años. Godino la prendió fuego y luego de agonizar durante 2 semanas terminó muriendo. Este de hecho es uno de los casos que más recuerdo cada vez que se lo nombra. Creo que es uno de los que más recuerda a la gente en general, ya que es siniestro. Durante bastante tiempo los crímenes de Godino siguieron impunes, sin nadie que lo detuviera. Seguía intentando asesinar gente y también prender fuego diferentes cosas o personas. Bueno, pues aquí podemos ver, como ella dice, unos cuantos asesinatos de parte del petizo orejudo y también podemos ver que tenía piromanía, que le gustaba la piromanía, que la piromanía pues básicamente también es una señal de psicopatía, de que probablemente el petizo orejudo era un psicópata, porque la piromanía también es una señal de que estamos un poco mal de la cabeza. Y sí me acuerdo de que Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, llegó a hacer varios casos de piromanía. Llegó a hacer incendios en varios edificios. Sí me acuerdo que yo ya conozco la historia desde antes. Y sí me acuerdo que Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, llegó a hacer algunos incendios y a matar bastante gente con incendios, con fuego en este caso. Bastantes casos de piromanía y pues es bastante interesante porque, como podemos ver,
Cayetano Santos Godino tuvo 3 cosas. Tuvo intentos de asesinato, asesinatos y asesinatos con piromanía. Esas 3 cosas. Hasta que por fin sucedió el caso de Gesualdo Giordano, de 3 años. En la mañana del 3 de diciembre de 1912, Godino sale de su casa en busca de caramelos, al parecer. Iba a dar vueltas por la calle supuestamente yendo a comprar al almacén, o al parecer estaba buscando una nueva víctima. Y la encontró, o creyó encontrarla, cuando vio a un grupo de niños jugar. Uno de ellos era Gesualdo Giordano. Sin embargo, el petiso orejudo estaba más interesado en la niña que lo acompañaba. Intentó acercarse a ella y convencerla de ir a comprar caramelos juntos. Sin embargo, ella se asustó y salió corriendo para dentro de su casa. Es entonces que Godino se decide a llevarse a Gesualdo. Lo convence fácilmente, ya que recuerden que él era bastante joven, se metía en grupos de niños con bastante facilidad y logró llevárselo al almacén para comprar justamente estos caramelos que usaría más tarde para persuadirlo. Afortunadamente, en ese momento había una niña muy atenta que serviría más tarde como testigo para culpar finalmente al petizo. Lo que es lamentable es que nadie pudo detenerlo a tiempo, como había pasado en veces anteriores. El petizo logró convencer a Gesualdo de acompañarlo por más caramelos hasta un lugar vacío, en donde finalmente lo asesinó. Llegaron a la Quinta Moreno, que ahora mismo es más conocido por ser el Instituto Bernasconi, y allí la víctima comenzó a rehusarse. Sin embargo, el petizo tenía un objetivo seguro y era definitivamente asesinarlo. Así que a la fuerza, tomándolo de los brazos, lo entró al lugar, arrinconándolo. Lo tiró al piso poniéndose encima de él y comenzó a ahorcarlo con la cuerda que usaba como cinturón. Claramente el petizo no buscaba solamente matarlo, también buscaba torturarlo, así que comenzó a morderlo. Pero Gesualdo quería sobrevivir y peleó lo más que pudo, haciendo que el petizo buscase otra forma de acabar con su vida. Dejó al niño moribundo dentro del edificio y salió a buscar algún objeto con el cual terminar la tarea. Y es entonces que pasa algo muy curioso y también bastante feo. Y es que el padre del niño casi lo encuentra. A la salida, mientras el petizo estaba buscando algo para matar a Gesualdo, su padre lo ve. El padre de Gesualdo lo estaba buscando por todas partes y es entonces que ve al petizo y le pregunta si lo había visto por algún lado. El petizo le dice que no lo había visto en todo el día y que fuese a hacer la denuncia a la policía. El padre de Gesualdo hizo eso, fue a la policía y le creyó al petizo. Lo increíble de todo esto es que tal vez si hubiese dudado de esta persona, si hubiese entrado al edificio, le hubiese salvado la vida a su propio hijo. Finalmente, una vez que esta persona se fue y estaba todo despejado, Godino encontró un clavo de 4 pulgadas, viejo, oxidado, y lo utilizó junto con una piedra como martillo para clavárselo en la cabeza. El padre, desesperado, se pone a buscar por todos lados hasta que llega a la Quinta de Moreno y él es el que encuentra debajo de unas chapas y de unos escombros el cadáver del chiquito Giordano. Como se deben imaginar, la policía ya sabía más o menos lo que estaba pasando. Había muchos testigos que indicaban que Godino estaba detrás de los recientes crímenes. Así que después del testimonio de la niña en el almacén, fueron a la casa de Godino el mismo día que había matado a este niño y lo arrestaron. Una vez que fue capturado y ya se veía la posibilidad de encerrarlo por fin, él inmediatamente admitió todos sus crímenes, incluso aquellos que les conté que la policía desconocía. Por fin reveló que él había sido el autor. El siguiente diálogo que les voy a leer corresponde a una entrevista que le realizaron los peritos en el Hospicio de las Mercedes, luego de haber confesado el homicidio de al menos 3 niños entre 1906 y 1912 en la ciudad de Buenos Aires. Perito: ¿piensa usted que tiene derecho a matar niños? Godino responde: no soy el único, otros también lo hacen. ¿Por qué mataba usted a los niños? Porque me gustaba. Nunca mostró arrepentimiento de sus actos. Él jamás mostró empatía por las personas que había asesinado. E incluso informes médicos catalogaban a Godino como un alienado mental o como un demente. Y es por esto justamente que se lo sentenció como inimputable
por su condición mental. Debido a esto, él tenía que mantenerse en cuidados psiquiátricos. Sin embargo, seguía siendo muy violento. Atacó en varias ocasiones a varios pacientes y en definitiva no se le podía mantener cerca de ellos. Además, había intentado huir, por lo cual ya no se lo podía cuidar simplemente en este instituto y se determinó que tendría que ser recluido a una cárcel por tiempo indeterminado hasta encontrar un lugar adecuado. Durante los exámenes médicos que se le hizo después de ser capturado, se dio a conocer que tenía 27 heridas de gravedad de diferentes etapas de su vida. Se piensa que estas heridas se las hizo su padre al golpearlo, que su violencia había sido tal que le había dejado marcas para siempre. Finalmente, luego de pasar por varias instituciones penitenciales, llegó en el año 1923 al penal de Ushuaia, conocido como la cárcel del fin del mundo. En la guía actual del museo describen la cárcel de la siguiente manera. La máxima seguridad no la daban las puertas o las rejas. De hecho, no existía un muro que separaba el presidio del pueblo. Estamos adentro de una isla, no había forma de irse. Todo lo que entraba y salía era vía marítima. El penal llegó a tener 5 pabellones y alojó a más de 600 presidiarios distribuidos entre 386 pequeñas celdas. Los reclusos recibían educación primaria en caso de no tenerla y una retribución económica por los trabajos realizados. Estos tenían que ver con la carpintería, herrería, imprenta, mecánica y zapatería. A su vez también se trabajaba en la tala de árboles para la leña. En este lugar habían encerrado a Cayetano, esperando que ahí se quedara y por fin pudiese reformarse o no salir nunca más a la sociedad. Es en este lugar que Godino pasa el resto de sus días hasta que en 1944, a los 50 años, muere en dudosas circunstancias. Y hay 2 grandes historias con respecto a su muerte. Una, y la que supuestamente es la oficial, es que murió a causa de una hemorragia interna producto de una úlcera. Otras fuentes indican que murió en manos de otros reclusos después de haber matado al gato de la cárcel. Increíblemente, años después de la muerte del petiso orejudo, un doctor, el llamado John Clark, desembarcó en Ushuaia para realizarle estudios a su cuerpo. Quería confirmar su teoría de la frenología, una ciencia basada en el estudio de la mente y del carácter por la forma del cráneo. Él pensaba que Cayetano se podía describir como un enfermo que en plena vigilia se comporta igual que un sonámbulo. Para confirmar esta tesis y acabar con el escepticismo de sus colegas en Europa, Clark necesitaba examinar el cráneo de Cayetano. Pero cuando se comenzó a cavar el pequeño cementerio en el cual lo habían dejado, se descubrió que la sepultura estaba vacía. Se comenzaron a explorar otras fosas para ver si tal vez se encontraban alguna de ellas, pero jamás se lo encontró. Una vez que el doctor comienza a quejarse acerca de lo que estaba pasando, el comisario Jorge Duarte confiesa haber desarticulado el esqueleto del difunto y vendido los huesos a otros inversores o coleccionistas de curiosidades. Y de hecho, empezaron a surgir rumores acerca de que tal vez la esposa del jefe del penal se había quedado con un fémur que utilizaba como pisapapeles. Es decir, comenzó este rumor de que tal vez los huesos estaban siendo usados como pisapapeles, como artículos de decoración de sus casas, pero no se sabe si de verdad pasó o si solamente es un rumor inventado por pura maldad o diversión. Dijo el director del Museo Marítimo y del Presidio de Ushuaia: de estaban en su tumba, pero sí se llevaron algunas cosas como souvenirs. La placa con su nombre, la cruz de madera que hace años recuperé. También dijo que visitó a la esposa del jefe del penal y que no vio ningún pisapapeles extraño, pero obviamente no descartamos que simplemente lo hayan escondido. La realidad dentro de todo esto es que vendieron al petiso orejudo al mejor postor. Lo que sí sucedió y lo que se puede afirmar es que durante los años que estuvo en la cárcel fue abusado físicamente y sexualmente por otros reclusos e incluso por, según se dice, oficiales. Su nombre entonces pasó a ser una leyenda, pasó a estar en la historia argentina. Es uno de los asesinos más jóvenes y más conocidos dentro de nuestra historia. De hecho, puedo recordar cuando era chica que sabía su nombre sin saber realmente lo que había hecho. Y es que muchas personas usaban este apodo, el petiso orejudo, como un insulto a otros niños con orejas grandes. Así que esa es la historia de Cayetano Santos Godino. No, sus orejas no eran la fuente de su maldad, eso se probó después de operarlo, seguía siendo igual de malo, igual de violento y todo lo demás, y pasó hasta su último día encarcelado en el fin del mundo. Bueno, pues aquí terminamos con el video de Cayetano Santos Godino, el petiso orejudo.
el asesino más famoso de Argentina. Y la verdad es que me gustó muchísimo este caso. Es un caso bastante turbio. Como un niño de 7 años ya demuestra cierta psicopatía y después a los 10 años empieza a matar gente y empieza a aterrorizar las calles de la ciudad de Buenos Aires en Argentina. Es bastante interesante, aparte de que este caso ocurrió en una época bastante lejana. Ocurrió por el año de 1800 y algo, aquí les pongo el año. Y pues podemos ver que la policía era bastante incompetente con este tipo de cosas. No se conocía casi nada sobre asesinos seriales. No se sabía el comportamiento que podían llegar a tener. Y es algo peligroso, pero es muy interesante el caso del petiso orejudo. Podemos ver que pues al final el petiso orejudo murió en una cárcel. Y pues murió en una cárcel. Y pues nada, pues estuvo bastante interesante el caso del petiso orejudo. Pero sí me parece sorprendente, me parece sorprendente esta historia de cómo un niño tan pequeño puede llegar a tener ese grado de psicopatía y empezar a matar gente. Es un poco turbio, pero a la vez es un poco interesante. Así que bueno, yo de verdad espero que les haya gustado muchísimo el video del petiso orejudo. De verdad me gustó muchísimo esta video reacción. Les dejo todos los créditos en la descripción y las redes sociales. Y bueno, pues nada, simplemente me gustó muchísimo este caso del petiso orejudo, el asesino más famoso de Argentina. Nos vemos en el próximo video. Denle like. Suscríbanse al canal si quieren más videos sobre asesinos seriales, sobre cosas un poco oscuras y un poco turbias que pasaron en la vida real. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Adiós. Y recuerden que esta noche tenemos que soñar con el petiso orejudo, el asesino más famoso de Argentina.